Ahora vamos a examinar la solidaridad como una fuerza activa y como un elemento constituyente de la nueva civilización, más allá de lo que ya vimos que era una condición, una cualidad necesaria que han de poseer los iniciadores de ella. La solidaridad es una fuerza, es una energía poderosa, más allá de constituir una virtud de las personas. Si bien hay que decir que la palabra virtud, etimológicamente, significa precisamente fuerza. Para ser más precisos y relacionar ambas nociones, digamos que la solidaridad es un valor que se constituye en las relaciones y actividades intersubjetivas que al vivirse y practicarse concretamente se constituyen como una virtud en las personas que las fortalece. En las elaboraciones teóricas que hemos realizado en torno a la economía solidaria, formulamos y desarrollamos el concepto del factor C, que identificamos precisamente como la solidaridad convertida en fuerza productiva. Vamos ahora a extender este concepto, que en realidad es aplicable también a la nueva política y a la nueva cultura, que como veremos más adelante han de ser una política de solidaridad y una cultura de solidaridad. Y es válido para todo el proceso de creación de una civilización nueva y superior. A la solidaridad convertida en fuerza la denominamos factor C. Factor porque multiplica, porque actúa de manera eficaz, produciendo efectos significativos. En la economía se habla de los factores productivos para referirse a las fuerzas productivas, a los recursos productivos. A la solidaridad como factor la representamos con la letra C, porque con esta letra comienzan muchas palabras que nos permiten identificar sus contenidos reales. Por ejemplo, comunidad, colaboración, cooperación, comunión, común, compartir, comunicación, comensalidad y muchas otras palabras que empiezan con el prefijo co, que significa estar o hacer algo juntos. Pero, ¿qué es lo que identifica realmente el factor C? ¿Cómo podemos definir este factor? El factor C es, concretamente, el hecho que la unión de conciencias, de voluntades y de emociones entre un grupo de personas en pos del logro de determinados objetivos o de la realización de ciertas actividades que ellas se proponen, incrementa, multiplica el logro de esos objetivos, la eficacia de esas actividades. Decimos unión de conciencias, de voluntades y de emociones tras el logro de ciertos objetivos. La unión de conciencias no significa pensar todos igual, sino compartir conscientemente determinados objetivos. O sea, orientarse en una determinada dirección común, haber logrado un significativo nivel de comunicación entre los integrantes del grupo, asociación o comunidad en referencia. Unión de voluntades significa compartir propósitos y querer fuertemente realizarlos, aplicarse al logro de objetivos comunes, desplegar actividades coordinadas para avanzar en un proceso que es querido por todo el grupo. Unión de emociones significa, por ejemplo, alegrarse todos ante un hecho que beneficia al grupo o a cualquiera de sus integrantes, o entristecerse frente a situaciones negativas que son imposibles de enfrentar, o animarse unos con otros ante las dificultades. Y en general,
compartir sentimientos de afecto entre los participantes del colectivo, o sea, quererse. Que la unión de conciencias, de voluntades y de emociones multiplica las realizaciones y potencia el logro de los objetivos compartidos en un grupo es una experiencia universal. Es un hecho psicológico, sociológico e histórico que tiene muchísimas manifestaciones y múltiples evidencias. En una familia unida en sus propósitos, donde sus integrantes se apoyan y se quieren, todos ellos son más felices, los niños crecen armónicamente y obtienen mejores resultados escolares, los padres alcanzan más logros en sus trabajos, la integración de esa familia en la comunidad se encuentra mejor realizada y en general se cumplen de mejor modo cualquiera sean los proyectos familiares, los cuales en otras condiciones donde abunden desavenencia y conflictos no se podría lograr. O en un club deportivo, donde los jugadores están unidos, donde hay buena integración entre los jugadores y los técnicos, donde hay afinidad entre los directivos del club y los hinchas que se ponen fuertemente la camiseta del equipo, ese equipo convierte más goles, gana más partidos, obtiene más triunfos. En la historia hay numerosos ejemplos de ejércitos menos numerosos y peor armados que otros, pero muy cohesionados por la convicción de la causa por la que combaten, que han vencido a esos ejércitos más numerosos y mejor armados cuando ellos están menos cohesionados y con poca convicción o conocimiento de las razones por las cuales luchan. En política, partidos y movimientos cohesionados logran mayores adhesiones ciudadanas y obtienen más realizaciones que aquellos en que hay facciones y grupos que lo dividen internamente. Lo mismo en el ámbito religioso o cultural, la atracción de fieles y la convicción de la fe de quienes participan en una cierta creencia religiosa depende en grandísima medida de la comunidad de conciencia y de voluntad y también de los afectos que unen a los integrantes de ese agrupamiento. Y también, como dijimos en el campo económico, una empresa en que sus trabajadores, sus técnicos, sus gestores, sus propietarios están cohesionados y se ponen la camiseta de la empresa, su productividad se incrementa y es muy superior al que logra otra que está atravesada por conflictos internos. Pero es importante comprender cómo actúa esta energía comunitaria, esta fuerza de la solidaridad que la convierte en un factor multiplicador de las realizaciones. Un primer modo en que actúa es que el factor C potencia a cada uno de los individuos que forman parte del grupo. Los potencia en cuanto la pertenencia a un grupo integrado refuerza las convicciones, la autoestima, las capacidades realizadoras. Al contrario, las personas que están aisladas o que se sienten solas son más débiles, tienden a creerse incapaces de grandes realizaciones. Cuando un individuo se plantea objetivos compartidos por muchos otros y tiene una conciencia, voluntad y emociones que lo integran a ese grupo, indudablemente se siente fuerte y capaz de grandes cosas porque sabe, siente y comprueba que no es el único que lo desea y que está actuando en esa misma dirección. El segundo modo en que actúa el factor C es potenciando al grupo como tal, al colectivo, a la comunidad o a la red. ¿Por qué? Porque la coordinación de las acciones se hace más fluida, la complementación de las capacidades y de los roles permite la realización de obras que de otro modo serían imposibles.
Digamos que un grupo unido integra la fuerza de todos sus miembros y agrega algo más. Y un tercer modo en que actúa este factor C, haciendo más eficaz la actividad del grupo, es que la unión que se verifica en su interior, en la medida en que es vista y apreciada por quienes están en las cercanías del grupo, atrae las voluntades positivas de esos que lo rodean. La unión de un grupo atrae a otros que al apreciarla desean y aspiran pertenecer al mismo grupo. En cambio, la observación de un grupo atravesado por desavenencias, por luchas y conflictos, en cierto modo repele, aleja a quienes se dan cuenta de eso, porque en general las personas no desean involucrarse en conflictos o ajenos o en situaciones que los puedan dañar. Así es como actúa el factor C. Así es como la solidaridad alcanza eficiencia y eficacia.